Yo le decía a alguien, un trader, en una ocasión, tú eres tu peor enemigo, realmente no es el mercado, no es que la prueba de fondeo, nada externo, es uno mismo el que se detiene muchas veces de lograr ese objetivo que tanto anhela. Y qué bueno sentir esa rabia, ¿no? Sí, Ya estoy un poco cansado, ya no quiero seguir así, tomar esa decisión radical, sí. que de pronto no es fácil porque hay muchas barreras mentales, pero parte de una decisión. Yo tuve un proceso que fue un momento muy oscuro en mi vida, fue una quiebra en donde perdí absolutamente todo, quedé en cero totalmente. Perdí alrededor de $300,000, pero igual yo no dejaba de trabajar. Yo dejé de confiar en mí, dejé de reconocerme quién era yo, olvidé mis habilidades, olvidé que yo tenía comunidad, olvidé que yo le había ayudado inclusive a personas. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Seguimos acá en la ciudad de Medellín y en estos momentos me encuentro con un trader muy reconocido ahorita en redes sociales, su canal de YouTube muy activo. Su nombre es Emanuel, pero se conoce como Floppy Trading. Floppy Trading. ¿Cómo estás, Emanuel? Así es, mi Bienvenido. hermanito, muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación. Excelente, pues es un gusto conocerte en persona ya. Nos conocimos a través de David, no nos conocíamos ya, pero esto es lo lindo del trading, esto es lo lindo de las redes sociales, que uno puede ir conociendo muchas personas que están en esta industria, que están haciéndolo muy bien. Y quiero que la comunidad de trading que de pronto no te conoce, conozca un poquito a Emanuel. ¿Quién es Emanuel antes del trading? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poco sobre tu vida. De una. Bueno, yo me dedico al trading hace ya 8 años. Ujú. Hace 8 años y antes de eso yo estaba en la universidad. Sí. Estudiaba música. Ah, Estaba en quinto semestre de música. Hice hasta el quinto semestre y en quinto semestre de música me dediqué a emprender específicamente en el trading. Yo ok. conocí el trading por medio del network marketing hace 8 años atrás Ujú. y me volvió loco el trading. Cuando me di cuenta realmente, yo no había emprendido antes, no había hecho negocios ni nada, pero me di cuenta de que el trading era lo que yo me quería dedicar porque yo de cierta manera soy muy libre Ujú. y me di cuenta de que el trading me estaba ofreciendo eso que yo buscaba, pero no sabía, y era libertad. Sí. Entonces allí fue donde me metí en el trading, empecé a estudiar trading y me di cuenta de que era lo que yo quería para mi vida. La música, obviamente, cuando uno estudia algo que tiene que ver con el arte, pues es más por pasión. Ujú. Entonces nunca la abandoné, pero no seguí estudiando música. Y ya hasta antes de eso yo vivía en el campo, yo soy del campo. Ok. A mis 15 años ya me fui a vivir a la ciudad, a la civilización, porque yo vivía entre las De montañas. verdad. Sí, 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 me encanta muchísimo el campo. Ahora mismo, gracias al trading, tengo la oportunidad de vivir nuevamente en el campo y eso me hace muy feliz. Entonces, básicamente esa es la historia. Hace un recorrido muy bonito, muy interesante y bueno, acá estamos. ¿Cómo fue ese momento de decir, bueno, a salir del campo? Que también tengo bastante familia, sobre todo en el caso de mi esposa, que vienen del campo, de cuando en cuando vamos y visitamos. Allá se respira tranquilidad y como abundancia, porque eso lo que es comida es en abundancia en el campo. Yo siempre me pregunto por qué será que uno va al campo y le sirven como si no hubiera un mañana. Entonces, salir, digamos, del campo a la ciudad, ¿cómo fue ese choque? Sí, totalmente. El campo es increíble. Bueno, yo era muy joven, era Sí, muy niño. Yo soy joven, sí, sí. pero en realidad era mucho más joven. Y fue por mi mamá. Mi mamá básicamente lo que quería era que nosotros tuviéramos una mejor educación Ujú. y salir a conocer más del mundo. Entonces, en realidad sí fue un choque bien interesante al inicio porque mira que pasó algo bien interesante y Ujú. yo justamente hace poco lo evalúo y es que en el campo o en ese momento el internet no existía como ahora, entonces no Claro. existían las modas Ajá. y no existían los lujos y no existía nada en específico, ni peinados, ni manera de vestir, Ajá. ni lujos, ni joyas, ni carros, ni marcas, ni nada. Eso fue muy chocante para mí. Mira que lo vine a evaluar hace poco con una conversación que estaba teniendo. Fue cómo es de loco, cómo era de loca la vida antes. Sí. Entonces eso sí fue un poco chocante para mí porque ya veía entonces, yo llegué al colegio y ya veía como las modas y toda la cuestión. Pero vivo muy agradecido por haber sido criado en el campo y crecer en el campo porque vine a aprender grande muchísimas cosas y a ser como un poco más observador en Ujú. realidad de lo que es el mundo y en consecuencia asimismo del dinero. Ok. ¿Tú saliste directamente del campo acá a Medellín o a dónde fuiste a vivir? ¿Cuál No, fue yo la soy de ciudad? Boyacá. Boyacá. Yo soy de Ok. Boyacá, entonces yo vivía entre las montañas en Ok. el occidente de Boyacá y allí dentro de Boyacá, pero cerca de la capital, que Ok. es Tunja. Ok. Esa es la historia. Genial. ¿Y el tema de la música, cómo llegó ahí?
hablamos detrás de bambalina que viste en Ibagué, pero no sé si a raíz de eso fue que estudiaste allá o cómo fue el tema de la Ah, es música. muy interesante, A mira. ver, No, la música es algo de familia. Mi sí, abuelo es músico y a mí me encantaba la guitarra y la música. ok, Entonces, siempre yo sabía que quería como estudiar música y hacer música. Y cuando llegué a Ibagué, eso es una historia bien interesante porque ya es un proceso mucho más avanzado, que ya vamos a hablar de eso ok, en mi trading. ok, Y llegué a Ibagué fue por un momento difícil y oscuro en mi vida. ok. De eso vamos a hablar. Ah, ok, genial. Entonces llega Emanuel a la ciudad. ¿Qué fue como lo primero que hiciste? ¿Estudiar? ¿Trabajar? ¿Cuáles fueron esos primeros años en la ciudad antes de llegar a esto del trading? Yo estaba en el colegio, Colegio. luego pasé a la universidad y no, yo trabajé, sí, trabajé en lo que fuera, en lo que saliera en realidad. Yo he trabajado en todo lo que puede hacer un latino de clase baja, Sí, en realidad de clase baja totalmente, y es en la construcción, ok, en el campo obviamente, vendiendo cosas, en discotecas de mesero, ayudando a parquear carros, ok. absolutamente de todo. Entonces en realidad yo te puedo hablar de todo eso y de muchas cosas. Yo me considero una persona que soy muy, muy versátil justamente por eso, porque he experimentado en mi vida lo que es realmente el no tener y el no conocer absolutamente nada. Mi familia no es adinerada Ujú, y gracias al trading también, pues obviamente abrí la posibilidad de conocer otro mundo, ujú, ¿verdad? Lo que es la abundancia, lo que es ese lujo, lo que claro, es el crecer también, que otra información no te lo da, sino es gracias a que tú crezcas de manera integral y eso te lo ofrece el trading. Entonces, es una locura. excelente. Eso es, digamos, la historia de cada uno. A mí me ha gustado mucho hacer estas entrevistas porque conocer al trader, conocer a la persona es algo en lo que más de uno se siente identificado. Yo era de los que pensaba que a mí solo me pasaba que yo perdía o que yo solo era el que iba. Yo metía un trade y yo dije, ¿será que es que yo soy la amenaza de Wall Street que a mí siempre me va en contra? Mis $10 acá en juego, ¿será que es que me tienen en la mira o qué carajos? Pero me daba cuenta, escuchando diferentes podcasts, diferentes traders, que muchas veces como que lo que ellos pasaron es lo mismo que yo vivía. Entonces, hablemos de esa parte ya incursionando en el trading. Hace 8 años más o menos me dijiste que llegaste ahí. ¿Cómo llegaste al trading? ¿Cuáles fueron esos primeros años, esos primeros pasos en esta industria y cuáles fueron como esos retos iniciales con el trading? Wow, eso fue increíble. Y yo vivo muy agradecido con lo que me ha dado el trading justamente por eso, porque he vivido el proceso desde el no tener nada. Ujú, O sea, realmente cuando yo pensé en el trading, yo estaba en la universidad, yo vivía en alquiler en una habitación ujú, y yo pagaba, no sé, como $50, $40 al mes, que era lo que valía una habitación allá en ese momento. sí, Entonces, digamos que yo no necesitaba mucho dinero. ujú, Entonces, y tampoco tenía dinero, sí, porque esa no era mi realidad. Yo empecé a hacer trading con cuentas de $10, luego de conocer una empresa de network marketing. ok, Entonces ahí la conocí y dije, esto me gusta. Estuve allí bastante tiempo, pero dije, quiero dedicarme 100% al trading. Y cuando ya dije, quiero dedicarme 100% al trading, pues ahora no hay capital. Entonces lo que yo podía conseguir era $10. Y dinero que me prestaban mis amigos, otros $10. sí, Entonces yo me volví experto en operar cuentas de $10 a 0.01, porque era lo que yo tenía, era lo que estaba a mi alcance. claro, Entonces, eh, viví un proceso muy largo y muy extenso alrededor de eso, porque obviamente yo necesitaba el dinero y yo renuncié a la vida en general, a la vida laboral. sí, Yo ya no quería trabajar. Y fue una promesa que yo me hice a mí mismo cuando estaba yo de mesero y tuve como una discusión con lo que era como mi jefe, ujú, en donde me sentí como humillado. wow, Y yo dije, yo en la vida quiero que esto me vuelva a pasar y no claro, quiero volver a sentir esto, entonces lo voy a meter y voy a empezar a hacer trading y voy a claro, dedicarme 100%, porque se supone que acá pues no hay jefes, ¿no? Y yo sí, me dedico a esto por mi propia cuenta, vamos a darle. Entonces yo no tenía como una opción de mirar hacia atrás o de volverme. Yo ya lo había elegido. sí, Entonces vamos con cuentas de $10. Pero, ¿qué pasaba? Yo no podía superar la barrera de los $500. Llegaba a los $100, pues ya sentía que era mucho dinero para mí, no lo retiraba y lo solía perder bastante. wow, Entonces, durante ese proceso yo me hice consistente muy rápido. Para mí una cosa es la consistencia y otra cosa es la rentabilidad. ujú, Consistencia es el desarrollar hábitos y disciplina. sí, Entonces tú ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces te levantas, ves el gráfico, analizas, lees las noticias, sabes que tienes que operar, sabes que tienes que hacer una buena gestión de riesgo. sí, Pero ahora monetiza esa consistencia. claro, Ese es el reto de la mayoría de personas. Y a mí en ese reto tardé 3 años. ok, 3 años en los cuales yo me encerré totalmente en esa habitación de $40 al mes con un computador y empecé a darle, pero no avanzaba económicamente. Lo que uno no sabe, y es lo que las personas no entienden y se frustran, es que están avanzando.
no están avanzando económicamente, Sí, claro. pero están cultivando eso que se va a cosechar en un momento. Ujú. Solo que uno no lo estima o no lo ve o no lo siente, porque uno quiere el billete ya, porque eso es el trading, se Claro. supone, ¿no? Pero es un proceso. En eso me tardé 3 años. Wow. Eso es lo que muchos quieren como el resultado ya, ¿sí? Y yo creo que cada uno se puede preguntar, que estén viendo este episodio, uno no es el mismo, así lleve lo que lleve años, porque yo he escuchado gente que dice, llevo años y todavía no lo logro. Uno no es el mismo en conocimientos, en experiencias, y llega un punto de quiebre en el que por decisiones realmente toca hacer esos cambios y llegar a la tan anhelada rentabilidad, porque estás en lo correcto, la consistencia es algo que se vuelve esta rutina, es algo repetitivo, ya la rentabilidad o monetizar eso es el reto para uno. ¿Qué fue lo que te cambió para decir, bueno, ya tengo algo consistente, ya entiendo un sistema y ahorita cómo lo empiezo a monetizar? Porque fue difícil, ¿no? En el caso tuyo, hace 8 años, yo recuerdo que empresas de fondeo no era algo popular en el momento, no había Nada, esa facilidad. Hoy en día lo tienen muy fácil, ¿sí? Ahí sí, totalmente. ahí parece uno el papá Sí, sí, regañándolo a sí, sí, uno, sí. como que es que usted no valora lo que tiene. En mi época eso era, Ajá. sí, entonces para nosotros hace 8 años atrás no había esta facilidad de acceso a capital como lo hay ahorita. ¿Cómo hiciste? Porque $10, manejar eso a 0.01, la rentabilidad no era tampoco como para darse uno la vida de lujo. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Em, yo me dediqué a algo, yo me di cuenta de que hay diferentes tipos de estrategias en el trading. Sí. Entonces está un trader scalper, un day trader y un swing trader. Ujú. Entonces yo me di cuenta de que cuando yo quería dejar correr posiciones y hacer trades swing, Ujú. me volvía muy emocional, Ajá. porque yo necesitaba el billete. Claro. Entonces el dejar correr las posiciones para mí no era una opción, porque yo necesitaba esos 20, $30 que estaban en ese flotante para pagar, no sé, el alquiler, lo que me prestaban mis amigos, la comida, ¿sí me Sí, sí, entiendes? sí. Entonces yo pude evaluar rápidamente que yo no puedo, emocionalmente no me podía permitir tener $50 en positivo a 0.01, $30 en positivo en ese momento Ujú. y dejar que se me fueran en break-even Claro. por no haber tomado el beneficio. Entonces no me costó mucho trabajo el aprender a decir, bueno, yo tengo que hacer más day trading o scalp, porque yo necesito ver el billete para poder retirar así sea $20, Sí, ¿me claro, entiendes? claro. Entonces, en esa transición, al ir pasando poco a poco al tiempo, empecé a darme cuenta empecé a estrellarme con las típicas cosas que nos pasan a los traders, y es pues la falta de gestión de riesgo, Ujú. lo emocional, y obviamente no tenía las herramientas de apalancamiento como son hoy en día las empresas de fondeo. Y lo que tú dices es algo que yo predico también, Ujú. y lo hablo muchísimo en las sesiones en vivo, que a propósito, en este momento probablemente ya cuando estén viendo esto, llevamos 1000 sesiones en vivo en Sí, YouTube. Desde hace 5 años llevo documentando todo mi bastante. proceso y mi estrategia en YouTube. Entonces, justamente lo hablo y es que en este momento es muy fácil hacer trading. En Sí, realidad, sí es fácil. No es difícil, es muy fácil porque están todas las herramientas. sí, Ah, tiene poquito billete, apalancase una empresa de fondeo. sí, Hay cuentas apalancadas, depósitos, hay coaches, hay mentores, hay personas expertas en activos ya, sí, sí, sí. personas expertas en estrategias testeadas, probadas de hace años. Como tú lo dices, hace 8 años atrás yo me metía a YouTube y buscaba estrategias de trading y salían videos más viejos Sí, y cosas que no se podían demostrar que eran funcionales. O sea, habían personas hablando de trading, sí, pero no que me enseñaran de trading de manera correcta. Personas empezando así como probablemente no lo estaba haciendo en ese momento. Entonces sí era muy duro porque en realidad yo no tenía mentores, no tenía a quien como pedirle una ayuda o personas que llevaran un proceso largo y ya experiencia. Entonces era golpe tras golpe. sí, Entonces, esos años para mí, esa transición de consistencia a rentabilidad fue muy extensa y fueron alrededor de 3 años porque yo no tenía a quien pedir ayuda. No claro. tenía a quien pedir un consejo sobre, hey, ¿cómo está mi gestión de riesgo? Vea mis trades. No, yo mismo evaluaba y yo decía, ah, estoy perdiendo, voy mal, estoy ganando, voy bien, ya sigamos. Todo cambió y empecé a encontrar rentabilidad o a ver números consistentes, ya que ya me ganaba al mes $20, $50, porque siempre he operado con cuentas pequeñas. Sí, Entonces, $50, ya $100, $150. Un día en el que me cansé de autosabotearme, porque ya yo tenía mi estrategia clara, que es una estrategia de scalping. ujú, La estrategia clara, la gestión de riesgo, claro. Ya entendía los fundamentales, ya sabía qué era lo peor que podía pasar y lo mejor que podía pasar. ¿Por qué sigo fallando? claro.
ya Sí, uno sabe totalmente cuál es el error. Entonces un día me estaba duchando y ya después de haber quemado una cuenta, decir, ¿por qué soy así? Otra vez. O sea, ¿a qué estoy jugando? ¿Sí me entiendes? sí, Pero sí. ya yo estaba enojado conmigo porque ya yo sabía lo que había que hacer y ya me daba cuenta que esto era real. Y en ese momento dije, o empiezo a hacer esto honestamente conmigo, de manera transparente conmigo, o voy a seguir jugando al trader. Claro, Todo cambió en ese momento porque ya la única persona que se estaba estafando era a mí mismo, ¿me claro. entiendes? Teniendo ya el conocimiento. Ahí cambiaron las cosas y llegaron los números Se consistentes. puede decir que fue una decisión radical, que es algo que es gratis, Sí. que de pronto no es fácil porque, bueno, hay muchas barreras mentales. Ahorita hablamos un poco de Ujú. hábitos y eso, pero parte de una decisión. Cuando uno se cansa, yo le decía a alguien, un trader, en una ocasión, tú eres tu peor enemigo realmente. O sea, Ujú. no es el mercado, no es que la prueba de fondeo, no es nada externo, la estrategia es uno mismo el que se detiene muchas veces de lograr ese objetivo que tanto anhela. Y qué bueno como sentir esa rabia, ¿no? Sí. Ya estoy un poco cansado, ya no quiero seguir así, tomar esa decisión. Y a partir de ese momento dices que cambia todo, pero ¿qué hábitos de pronto empezaron a cambiar o qué empezaste a hacer ya diferente o qué empezaste como a tener en cuenta como por si de pronto iba a caer en el mismo círculo vicioso que puede pasar? Y creo que la gente debe entender eso, que cuando uno toma una decisión y cuando uno empieza a cambiar, no deja de ser expuesto a de pronto caer otra vez en el error, pero ya con una madurez o con otra mentalidad, como que ya evita uno caer en eso mismo otra vez. ¿Qué empezaste a cambiar tú en cuanto a hábitos, en cuanto a acciones de pronto, para evitar caer en ese círculo de nuevo? Pasó algo muy interesante y se me acaba de llegar ese recuerdo. Empecé a estudiar menos. Ok. Empecé a dedicarle menos horas al estudio. Te voy a decir que era lo que yo hacía en ese Ujú. momento, en mis primeros años, Ok. porque yo creía que para aprender tenía que estudiar mucho y mucho y mucho y mucho. Entonces yo me despertaba a las 6 de la mañana en ese momento, empezaba la sesión de Nueva York, veía, trataba de tirar trades, muchos trades. Sí. Luego de eso veía que bajaba la volatilidad y me ponía a estudiar libros o la estrategia o algo hasta el almuerzo. Almorzaba y luego seguía estudiando, sesión de Asia. Sí. Luego quería operar sesión de Londres. No quería ni dormir. Inclusive Sí. en un momento llegué a pensar con un amigo en ese momento a conseguir pastillas para no dormir. Wow. Existen, ¿Existe eso? Yo no existen, sabía eso. existen. La capacidad económica no me daba en ese momento Los, porque tenía cuentas de los $10. que quieran operar Londres. Sí, era una locura porque uno cree eso. Uno dice, pues si el mercado está abierto 24 horas al día, 5 días a la semana, tengo muchas oportunidades. Tengo Sí, 24 horas y 5 días de oportunidades a la semana. claro. No durmamos y veremos todas las sesiones. Obviamente, pues nunca se dio porque era costoso y no se llegó a dar. Igual no hubiese salido bien. Sí, no, no. No hubiese salido bien porque no llegaba bien. Entonces, empecé a bajar ese ritmo de estudio y empecé a dedicarle más tiempo a la ejecución Ok, porque yo ya no necesitaba estudiar más. ok. Yo ya tenía clara la estrategia, la gestión de riesgo. Eso es lo que la mayoría de personas en este momento piensan también, Sí, que ya tienen una estrategia clara, entonces necesitan aprenderse otra, o necesitan leer 5 o 50 libros sí. y necesitan seguir 70 traders en Instagram y ver 40 cursos en YouTube. No, si ya tengo claro una estrategia, un sistema, empiezo a sacarle data, empiezo a estudiarlo, empiezo a operar y ya lo determino y eso me va a dar toda la respuesta a lo que necesito, no es más información. Entonces, lo que empecé a hacer fue más calidad en mi ejecución y en mi tiempo. No tenía hábitos excelentes en ese momento, en Ok, realidad. Eso se empezó a dar con el tiempo. claro. Eso lo empezaste a descubrir con el tiempo, ¿no? Porque pues bueno, ya estrategia, empezaste poco a poco a cambiar cositas y, y digamos que en el proceso ya de ser rentable, sacarle a esto, ¿cómo empieza la visión de voy a empezar a grabar mi proceso? Porque eso es una presión. Mucha gente, a mí me pasa, yo me siento, yo puedo operar o analizar enfrente de la gente y bien, pero yo tengo que reconocer que a mí esa presión me parece, para mí, es como innecesaria, pero manejarla y documentar cuál fue esa motivación para hacerlo. Es muy interesante y sí, tienes toda la razón. En algunos momentos se ha sentido un poco de presión en algunos Claro, momentos. En este momento y en mi carrera como trader, en la que estoy, en la etapa en la que estoy como trader, pues ya sí, no me da nada porque además todo mi proceso ha sido público. claro, Entonces yo pasé también por un proceso de quiebra en donde inclusive paré
lo que hago, que son las transmisiones en vivo, haciendo trading en directo, lo paré durante 8 meses, Wow. que fue cuando llegué a Ibagué. Ah, ok, Ahí viene ahí esa vamos. parte. Entonces, yo empecé a documentar mi proceso y a transmitir en YouTube sesiones en directo de sesión de Nueva York y operando mi estrategia. Fue porque cuando yo empecé a estudiar con unos amigos que fueron como mis primeros mentores, que eran las personas más cercanas que empezaban a hacer trading y les iba muy bien, Ujú. yo estaba tan dedicado y yo solamente vivía pegado al trading que ellos me veían tan metido en el cuento Ujú. que me decían, venga, es una clase para la academia hoy de, no sé, soportes y resistencias, el viernes. Sí. Y yo, bueno, yo la doy. Las personas empezaron a tener una muy buena reacción a cómo yo les explicaba. Claro. Entonces, como que descubrieron como que se me daba, ¿verdad? Y me fluía y me gustaba, a mí no me molestaba porque aprendía más. Sí. Entonces, nosotros empezamos a hacer transmisiones en directo para las personas de la academia en ese momento. Eso fue hace 6 años atrás. Sí. Entonces, se hacía por Zoom. Muchas personas pues tienen su trabajo y no podían conectarse a las sesiones. Entonces yo dije, bueno, grabemos las sesiones para las personas que no pueden ver cómo operamos en directo y cómo estamos haciendo esto, Ujú. para que puedan ver la grabación en la noche. Ah, ok. El drive se llenaba. El drive se llenaba, entonces las grabaciones se llenaban ahí en el Google Drive. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde las grabamos? Y dije, bueno, abro un canal de YouTube, yo pongo a transmitir ahí, no sabía ni cómo se hacía, yo veía que lo hacían, lo hago y ya se les envía y ya. ¿Qué pasó? No me daba cuenta y yo en ese momento no quería enseñar algo al público en específico porque yo en ningún momento pensé que eso lo fueran a ver como en este momento 600 personas en directo Wow. todos los días. No llegué a pensarlo en ningún momento, que otras personas se fueran a ver influenciadas, que fuera motivación para otras personas. En realidad nunca estuvo en mis planes y se volvió poco a poco en mi normal, en mi trading. O sea, día a día, inclusive hasta operar solo ya me siento Wow. incómodo, o sea, como que sacar acá el celular a abrir una operación, no, necesito como prender la cámara, estar en mi computador y hablar con las personas y operar y que las personas vean cómo lo hago, no sé, me divierte. Muy chévere porque muy similar pasó en mi caso. Yo empecé enseñando creyéndome las que las sabía. De hecho, alguien se me acerca una ocasión en redes, eso fue por Facebook, que querían aprender tal estrategia. Yo dije, "Ay, yo creo que yo le puedo enseñar porque se me da un poco, creo, el tema de Ya, enseñar. ya, ya. Tengo muchos familiares, tíos, tías que son docentes. Entonces me dio por enseñarles, no me acuerdo cuál era la metodología en ese entonces, pero les compartí lo que yo sabía sin costo, nada. Y esta gente le empezó a gustar y entonces de repente empecé como a explicar más temas y les empieza como a gustar y uno descubre como talentos que uno ni siquiera sabía. Yo no sabía que yo era bueno para enseñar algo, pero se dio la casualidad y también empezamos a crecer un poco en redes a través de eso. Así que me identifico mucho con ese proceso porque no es algo como que quiero ser youtuber, ya necesito mis, Ajá, exacto, sino sí. que se da y qué bueno que ha sido muy constante porque eso como que la comunidad lo aprecia mucho. 600 personas conectadas todos los días es un buen número y qué bueno que la gente sigue y te apoya con eso. Cuéntamelo de Ibagué ahora sí. ¿Cómo fue eso de Ibagué? Ey, qué loco, cuando acabamos de saludarnos acá con las personas que están acá, ¿de dónde son? No, de Ibagué, yo, Ibagué. Qué loco, porque yo no soy de Ibagué, pero yo tuve un proceso que fue un momento muy oscuro en mi vida, es el momento o la etapa más oscura que he tenido en mi vida, que fue una quiebra en donde perdí absolutamente todo. Gracias Ujú. al trading, yo tuve la oportunidad de empezar a construir, Ok. pude empezar con la rentabilidad y la consistencia y la disciplina que siempre he tenido. Ya había tenido, estaba como en ese prime financiero, por decirlo de esa Ujú. manera. Pero ocurrió algo bien interesante y es que yo solamente me dedicaba a hacer dinero. Yo espiritualmente estaba muy vacío y Ujú. me identificaba alrededor del dinero y de lo que hacía. Y como ganaba dinero todos los días, hacía negocios, me iba bien, empecé a diversificar en otros negocios, pues yo creo que le pasa a muchas personas y yo me sentía como insuperable Claro, y con el ego extremadamente alto, pero muy vacío espiritualmente sin saberlo y sin reconocerlo, claro, porque para mí era mi normal hacer dinero y además de dónde vengo, ¿me entiendes? Del claro. campo, de no tener, de que no existían los lujos, mi familia no tenía dinero, entonces obviamente se me subió. Sí. Empecé a cometer ciertos errores financieros porque no tenía esa educación. Creía que lo tenía porque ya ganaba, Sí. pero no era real, no era cierto. Entonces empezó a pasar que empecé a perder poco a poco dinero, tuve un fondo de inversión, Ujú. perdí alrededor de $300,000 y quedé en cero totalmente. Ujú. Un momento muy oscuro porque yo sentía mucha culpa, mucha incomodidad y lo que hice fue empezar a viajar por el país a buscar qué hacer en Ujú. realidad con el poco dinero que me quedaba.
Y en ese punto llegué a Ibagué, porque Ibagué pues como queda cerca en Colombia, queda cerca a Es Bogotá, a central. Medellín, a Cali. Sí. Entonces yo dije, no, de ahí me voy a mover. Y en Ibagué las cosas se pusieron peor. O sea, lo que parecía ser la luz en Ibagué, porque estaba ya empezando a hacer pinitos para ver cómo recupero el dinero, porque obviamente para mí no era fácil. Yo lo que quería era recuperar $300.000 ya, Ujú. ¿me entiendes? Entonces, pues no es así, no es así, no es así. Claro. Entonces en Ibagué empecé un momento en el que ya se perdió absolutamente todo y dije, ya no sé qué hacer, pero igual yo no dejaba de trabajar. Y dije, bueno, voy a hacer Uber. Y durante unos meses fui Uber En en Ibagué. Ibagué. Entonces me conozco esa ciudad al derecho y al revés. Es muy interesante porque imagínate cómo funciona el ego y cómo el ego es capaz de cegarte. Si Sí. tú no te educas y si no gestionas correctamente y si no evalúas lo que está pasando en tu vida, yo dejé de confiar en mí, dejé de reconocerme quién era yo, olvidé mis habilidades, olvidé que yo tenía, no sé, una comunidad, olvidé que yo le había ayudado inclusive a personas, porque tú que pues, te dedicas a esto también, Sí. de repente hay personas que te agradecen porque les dijiste algo que les impactó, les diste un consejo que los motivó, no sé, te vieron ganando, les mostraste este mundo, pero como que poco a poco en ese momento para mí se volvía como mi normal. ¿Sí me entiendes? Como que ya lo había normalizado. Olvidé todo eso. Y yo dije, no, yo tengo que hacer Uber. Porque yo decía, para recuperar el dinero que perdí por malas decisiones financieras, pues me voy a demorar 100 vidas. Claro. Entonces, mientras tanto, voy a ver qué hago y trabajo de Uber. Fue un momento muy, muy bonito y también en Ibagué fue en donde ya me di cuenta, pasé un momento oscuro en donde trabajaba tanto en ese carro de Uber, yo no quería nada más, yo vivía como en un poco deprimido, no en depresión. Para mí es Ujú. diferente y tuve un accidente, me Wow. quedé dormido y ese fue el momento en el que dije, no, ya no más. Fue como otra oportunidad porque nadie salió herido. Pudo haber sido muy, muy, muy grave y siento que para mí fue como una señal y una oportunidad más de Dios y de la vida de decir, bueno, papito, Ponga usted, de las pilas. usted que va a seguir ahí o que ya despierte, ya pasó, pase página y siga adelante, que no es nada fácil tampoco. No. Hay personas que pueden evaluar rápidamente, cometen errores en el amor, en relaciones, con decisiones financieras y una semana y se levantan y siguen. Yo me tardé un año y medio, Wow. pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Son de esas situaciones de la vida que te ayudan a crecer, pienso yo. Una pérdida muchas veces no es pérdida, sino ganancia para lo que se viene. Y también he pasado por algo muy similar, donde desde mi lado entregarle todo el control a Dios, pero sobre todo tomar la acción de decir, bueno, o lloro sobre la leche derramada, o me sacudo y sacamos esto adelante porque no hay más que hacer. Y eso como que esa determinación lo ayuda a uno a sacar adelante lo que uno se proponga. Porque no necesariamente tiene que ser con trading, que tengo que salir adelante. El trading ha sido una herramienta que Ujú. nos ha ayudado mucho a nosotros. Particularmente yo soy muy agradecido por lo que se hace, por las conexiones que se están haciendo en la actualidad. Y justamente es por eso mismo que tú mencionas del ego. El ego muchas veces está, cuando uno está en la situación como más compleja de su vida, uno dice, no, no, no me puedo mostrar esa vulnerabilidad tan fácil porque qué dirán los demás. Pero también cuando uno está del otro lado, ya en esas circunstancias, muchas veces yo he tenido que decidir, yo quiero aprender de fulano o quiero recibir de esta persona que pronto está en otro nivel superior al mío en la actualidad y a raíz de eso como que se abren puertas. A mí me pasó justo el año pasado cuando veníamos de mucho cambio en nuestras vidas. Me conecté con un trader muy conocido ahorita que se llama Bern Scorpion, si no sé si lo conocen, que es un alemán que radica en Dubai y di la casualidad de conectar con él porque su forma de operar me llamó mucho la atención y podía tomar la decisión de o yo no me lo voy a acercar ni aprender porque es que tengo mi comunidad, tengo Claro. ya gente detrás, yo no puedo mostrarme como que está aprendiendo, pero yo decidí y desde ese entonces para acá como que renunciar mucho a mis egos, porque tú lo decías muy claro, hay veces que yo tenía ego, pero yo no ni me daba cuenta. Y yo creo que en mi caso era así, yo no puedo aprender de fulano Claro. porque yo ya estoy en un nivel superior y da la casualidad que eso me abrió la mente y las posibilidades aún mayores a lo que lleva hasta la fecha. Así que son cosas que se aprenden y Increíble. se siente uno identificado por lo que se vive. En la actualidad que estás con tu comunidad, yo sé que haces parte también como el de la empresa de David, están trabajando con Premium Academy desde tu óptica.
qué es Premium o cuál es tu rol ahí realmente? Porque sé que haces transmisiones, pero ¿cómo colaboran ahí? Ok, Premium Academy es una universidad. ok. Es una universidad en donde las personas realmente pueden crecer de manera integral. Ujú. Un trader no se hace frente al gráfico. Sí, Un trader no se hace poniendo compra y venta. ajá, Hay cientos de activos que puedo operar, miles si opero otros mercados. total. No se hace frente al gráfico, Ujú. porque nosotros ya lo vivimos. Yo en mi mejor etapa de rentabilidad quebré y perdí todo. Claro, Y no fue por mal trader. Yo no perdí por mal trader, porque yo ya sabía hacer trading. Vuelvo y sí, me levanto y fue lo que hice. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hacía falta dentro de mí para que eso sucediera? Y cómo una persona puede evitar que eso mismo suceda. Eso es lo que aprenden básicamente. Entonces, acá obviamente no solo se forman a aprender a leer el gráfico, aprender a identificar el comportamiento de los mercados, ciclos, estrategias fundamentales, noticias, todo lo que obviamente nosotros tenemos para compartirles, que es lo que hace un trader. claro. Nosotros tenemos coaches y mentores expertos en neuroemoción, que aprendan a tener una muy buena relación con el dinero para evitar cometer errores financieros, que es algo que usualmente no te enseñan. Sí, Pero solamente para poder hablar de eso hay que tener la experiencia. Obviamente tienes que tener personas que ya hayan vivido los procesos, que ya hayan tenido, hayan perdido y aprendan a valorar y se hayan encontrado y se identifiquen realmente con quiénes son y hacia dónde van y por qué están haciendo eso. Es la única manera. Entonces, Premium Academy básicamente eso. Y en Premium Academy yo soy mentor. ok. Yo hago sesiones en vivo de trading y enseño sobre noticias fundamentales, sobre mi estrategia y comparto día a día lo que pienso, lo que hago, cómo opero, qué veo en el mercado, qué está pasando en el ambiente fundamental. Me encanta el ambiente fundamental, me ha ayudado muchísimo Ujú. y eso es lo que hacemos. Sí, a mí también el tema fundamental ha sido crucial, como un boom Es increíble. que es increíble, que es muy bueno tenerlo presente y combinándolo con lo técnico, pues qué mejor. Tienes timing, tienes una directriz un poco más clara. Entonces ese tipo de cosas también ayudan muchísimo. Em, en cuanto a la posibilidad que tiene el trader en la actualidad de utilizar todos los conocimientos, toda la capacitación que adquiere, bien sea contigo, por otro lado, que ya se sienta preparado. ¿Cuáles de esas oportunidades grandes que tú crees que están en la actualidad para aquellas personas que dicen, bueno, yo quiero hacer trading, pero de pronto el dinero es mi problema, o no veo cómo salir adelante de esta situación tan crítica en la que estoy pasando financieramente hablando? ¿Qué herramientas en la actualidad tú crees que son como muy útiles para aquellas personas que de pronto no están empezando, sino que ya tienen un caminar acá y una experiencia y como que ya les falta ese empujón de, venga, saque esto adelante de esta manera? Es muy, muy bueno eso porque para mí la respuesta es un mentor, Ujú. ¿sabes? Yo siento que yo hubiese pagado lo que hubiese tenido que pagar porque una persona se hubiese sentado conmigo y me hubiese dicho, hey, usted puede hacer mejor esto, Ujú. o tenga cuidado con esto, o si sigue haciendo esto de esta manera, le puede pasar esto. Nunca recibí esa información, pero es que tampoco existían mentores en ese Claro, momento. Entonces no me culpo porque no lo hice, porque no habían quienes. Y si habían quienes, pues eran academias extremadamente costosas que ya no alcanzaba, pero hubiese hecho, inclusive probablemente hubiese hecho lo que sea por llegar a ese momento, pero igual en ese momento del ego, sí, uno siente que no es necesario. O sea, la mayoría de personas primero lo que hacen es que a pesar de que hay tanta información, tanta educación, empresas de fondeo en la cual pueden decir, hey, apalanco $100, $200, tengo una cuenta más grande y un mentor, porque el mentor básicamente te va a entregar toda su experiencia. sí, El haber perdido, el haber ganado, hey, ten muchísimo cuidado con esto, vente mejor por este camino, vamos de la mano por este camino, no vas a cometer errores. Yo siento que un mentor puede acortar un proceso de años a meses. totalmente. Creo que estoy de acuerdo con eso también, porque un mentor te corta esa curva de aprendizaje de una manera increíble. Y ahí el tema de elección del mentor, eso es un tema que muchos me dicen, pero ¿cómo Ujú, elijo? Y yo creo que yo soy muy puntual en redes también diciendo como que yo enseño, etcétera, pero mi rol no es decirles vengan conmigo porque es que es conmigo, ujú, sino busquen un mentor, busquen una persona con la que se identifiquen. Y creo que por ahí empieza la buena elección de dejarse guiar, porque hay muchos mentores, hay muchas ujú. academias, hay muchas comunidades de trading en la actualidad. Yo me sorprendo porque hace tantos años que empecé a la actualidad eso que la comunidad fulano tal, y me parece chévere que hay más gente haciéndolo, así como hay unos que lo hacen muy bien, hay otros que de pronto no tan bien. Y se lleva muchas veces como esa confusión entre qué hacer y qué no hacer. Entonces, muy de acuerdo con el tema de que es importante buscar un mentor y también es muy importante alejar el ruido de redes sociales, porque a mí me pasaba mucho de que yo seguía
un mundo de gente y eso lo que generaba era, en vez de motivación, yo decía, no, esto lo hago por motivación porque es que está haciendo tanto dinero, pero antes era una frustración. Entonces eso puede jugarle en contra a más de uno, no sé si estás de acuerdo con eso, de que a veces está la falsa expectativa y como que quiero llegar allá y no lo logro es porque simplemente quizás esa no es la persona correcta en la que yo debía de pronto depositar mi confianza o seguirle. Entonces, Totalmente, no sé si estás de acuerdo con eso, sin pero es muy duda. importante. ¿Qué legado quisieras tú dejarle a las personas, ya creo que con lo que vienes construyendo durante esos años? Y es una pregunta que me gusta hacerla siempre a los invitados al final, es ¿qué legado piensas tú o quieres dejarle a aquellas personas que te siguen, a aquellos, pronto tendrás familia futuro? ¿Cuál es ese legado que quieres dejar cuando de pronto ya no estés acá? Porque todos algún día no vamos a estar, Así es. vamos a desaparecer, pero qué bonito es pasar por este mundo y dejar huella. ¿Qué legado le quisieras dejar a esas personas? Yo siento que lo más bonito y algo que descubrí, descubrí en mí a través del trading es el hecho del servir. Se siente muy bien, independientemente de sea lo que sea que una persona pueda hacer trading como no, pero que se dedique a poner en servicio todo lo que sabe hacer, transmítalo al mundo. Ujú. Así como nosotros hacemos trading y nos dedicamos a enseñar trading, se siente muy bien. Sí, No me vas a decir que no, se sí, siente muy claro. bien finalmente y es mucho más gratificante cuando una persona te envía un mensaje o en un evento presencial o algo te dice, hey, gracias, y te cuenta un poco de su historia. Entonces, ¿en qué momento yo Sí, puedo influenciar en eso? Eso es muy gratificante y para mí eso es lo que más me llena. Y sin duda, siento que yo todos los días hablo de eso y es el hecho de que las personas simplemente piensen con que esto es fácil. En realidad no es difícil. ujú, O sea, yo lo hago difícil, las personas lo hacen difícil. A raíz de todo el proceso inclusive que yo viví, que fue difícil, sí, para mí no era difícil, yo lo estaba haciendo difícil. claro. Entonces para todas las personas en realidad esto es fácil. Lo único que necesita es querer. Excelente. No importa lo demás, porque toda la información ya está, es lo que hablamos. Hace 8 años no existía todo lo que hay en Internet. Ya tiene todo. Ponga en orden y empiece a hacer. Esto es fácil. Va a cambiar la vida por completo. Genial. Y una última pregunta un poco que dije, yo tengo que preguntarle a Emanuel, ¿de dónde viene el nombre Floppy? Floppy Trading, ¿por qué? Floppy, bien interesante, ¿no? Sí, sí, muy curioso Sí, sí, sí. y el que no recuerde ese nombre, pues increíblemente. Qué loco. Por eso lo pensé. Yo quería ponerle un nombre a mi estrategia. Mi estrategia lleva 5 años. Ok, Entonces yo dije, bueno, le voy a poner un nombre a esta estrategia, pero ¿cómo le pongo? Es un nombre raro. sí, No claro, le quiero decir, no quería quedarme Emanuel, pues yo me llamo Emanuel, pero ¿cómo le pongo a esta estrategia? claro. Entonces empecé a pensar en mi estrategia, ¿cómo es? Mi estrategia es fácil, es flexible. Ajá. Y dije, bueno, por ahí, flexible. Y puse en Google, flexible, en varios idiomas. Y salió floppy. Resulta que floppy era como se le llamaban a los disquetes. ¿Recuerdas Sí, los sí, cuadraditos? sí, sí, sí. Los disquetes, floppy. Y dije, bueno, pues no tiene la SH ni la R en inglés, que a Ajá. algunas personas les cuesta, Sí, como el sí, sí. pronunciar como el first Sí, sí. algo así que sea fácil de pronunciar. Y bueno, puede sonar chistoso, pero funcionó. No, y eso es. A mí me preguntan, llega la gente, le pregunto dónde salió ese nombre de B-Trade. Y uno como que la verdad es que la respuesta es que salió de que yo operaba divisas, entonces Divi de divisas y Trade de trade. Entonces Ya juntemos está, las dos, ahí salió el nombre. ya está. O sea, nada así muy profundo. Quería hacer esa pregunta porque pues a esto seguimos y es ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo sales en todas tus redes sociales? Las vamos a poner acá en la descripción de este video, pero ¿cómo sales para que la gente te empiece a seguir también ahí? En YouTube como Floppy Trading con doble P y, en Instagram Emanuel Floppy y en TikTok Floppy Trading y ya está. Excelente, así que sigan a Emanuel Floppy Trading en sus redes sociales. Gracias nuevamente por haber estado conmigo el día de A hoy ti, mi acá en esta hermanazo. sesión. Muchas gracias. Y nada, familia, los vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Chao, chao.